Buenas noches. Hoy tenemos una extraordinaria película, La jungla de asfalto. Yo diría que en La jungla de asfalto están posiblemente los mejores primeros planos de su tiempo y quizá también del tiempo que vino luego después. La jungla de asfalto tiene uno de los repartos o casting, como dicen ahora, a la altura de Casablanca, a la altura del Padrino 2. Tiene es una de las películas mejor repartidas que ha habido en la historia del cine. Además de eso, creo que tiene también, y eso es fundamental, uno de los más extraordinarios guiones que se han escrito. Creo que se inaugura además un género que podríamos llamar de expansión, repliegue y expansión. Es decir, Ben Maddow y John Huston van recogiendo minuciosamente unos personajes que van desperdigados, yo diría heridos por la vida, y los reúnen en un momento determinado y al final vuelven a salir despedidos hacia sus fracasos luminosos y perdonen la cursilería. En cualquier caso, creo que es una película mítica. Yo nunca podré olvidar la primera vez que la vi, debía andar por los 8, 9 o 10 años en el cine Ibiza de mi barrio, y sobre todo de esas cosas que no se te olvidan nunca. En el momento del atraco no se oía absolutamente nada y creo que todos, la gente mayor, los niños, los adultos, decíamos, por Dios que no suene la alarma, por Dios que los ladrones se salgan con la suya. Fue un cambio de mentalidad asombroso para la época. No olviden también que todas vinieron después, Rififi, Sábado Trágico, Atraco Perfecto. En cualquier caso es una de las películas emblemáticas de una personalidad tan singular como fue John Huston, que nos ha dado obras maestras en una enorme cantidad, como podía ser Los Muertos, pero de esto ya hablaremos al final, su última película, o Fat City, etcétera. Para hablarnos y para introducirnos La jungla de asfalto está con nosotros Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches, don Juan. Buenas noches. Y creo que tú eres una persona que ama tanto esta película como yo y como otros muchos, ¿no? Sí, yo siempre he tenido 3 películas favoritas durante muchísimos años, que fueron Nordet, que se ha puesto aquí. Que se ha puesto aquí, y que esa espina ya me la he quitado. La siguiente, porque no las tengo en orden, es El río de Renoir. Que hemos intentado poner, pero hay un problema de derechos. Y la tercera siempre fue La jungla de asfalto, hasta que, claro, John Huston hizo Los Muertos. Entonces, tengo días en que dudo entre una y otra película. La jungla de asfalto, a mí me parece que debe de verse con unos ojos muy precisos. Tú lo has mencionado y creo que tienes toda la razón. La película está extraordinariamente bien contada. Y está extraordinariamente bien contada por Huston porque tiene previamente un extraordinario guión. Yo le pediría al espectador que se va a enfrentar por primera vez con la película que se fije cómo entran los personajes en una escena, y que es por un mecanismo como de engarce entre unas y otras perfecto. Se menciona un personaje en una escena, aparece en la siguiente. En la siguiente entra un personaje que a su vez hace una mención a otro, y en la siguiente aparece ese otro. Entonces todo eso va configurando lo que tú has llamado la expansión y la reunión, hasta que todos ellos quedan reunidos por el golpe. A mí esta película me apasiona personalmente porque es una película, y no estoy de acuerdo con los que dicen que es una película de perdedores, no, yo creo que es una película sobre la fatalidad. Yo creo que es una película sobre el azar, y como soy andaluz, creo que es una película sobre la mala suerte y el gafe. Aquí lo acabo de yo poner. Entonces con esos ojos también quiero que la vean los espectadores. Y después es una película, a mí me parece es una película MGM, porque hay tal cantidad de gente con talento en esta película, desde el guionista que tú has mencionado, Maddow, desde la novela adaptada, que también es de un guionista, de Barnett, desde la fotografía de un fotógrafo que ha hecho Cantando bajo la lluvia, que ha hecho El mago de Oz, que ha hecho El Dorado. Bueno, la música de Miklos Rozsa, es así, ¿no? Miklos Rozsa. Es una música absolutamente formidable. Pero después, cuando te das cuenta que este hombre ha hecho la música de Recuerda, la música de Covad y la música del Cid, entonces claro, es que se han dado, y no cito al decorador, que parece que era Gibbon, que tiene 11 Oscars. O sea, se han dado cita en esta película talentos que, sin ser conocidos del gran público, evidentemente han configurado una obra totalmente redonda. Yo creo que el que no haya visto La jungla de asfalto se va a quedar
sorprendido de la cantidad de imitadores que ha tenido esta película. Muy bien, yo creo que es verdad. Juan Tebas, buenas noches. ¿A ti te da envidia el que vaya a ver por vez primera La jungla de asfalto? Tú que ya la has visto varias veces. Es bonita esta experiencia. Me da mucha envidia de los que van a ver por vez primera las películas que me gustan, tienes razón. No se me había ocurrido, pero realmente sí me da envidia. Y realmente lo que ocurre es que ahora mucha gente la verá recordando, menos me habéis puntualizado también vosotros, recordando otras películas que fueron posteriores y que a lo mejor ellos las recuerdan como anteriores, si no la han visto. Pero bueno, a mí esta película me gusta por muchas razones, pero una que quisiera apuntar ya aquí como presentación es que trata, entre otras muchas cosas, de cómo se las arreglan determinadas personas para conseguir sus sueños, en el mismo sentido que esa otra película negra de Huston, que era El halcón maltés, como se decía lo de la materia, de que están hechos los sueños, y al decir los sueños también puede decir un vicio, como se dice en la película. Todos trabajamos o intentamos buscar dinero para pagarnos un vicio que es un deseo. Lo que ocurre es que aquí nos cuentan de una forma casi profesional, una forma laboral de conseguirlo, como cualquier otra, y contaba con la misma minuciosidad que si tratara de otro trabajo, de conseguirlo mediante un delito y mediante un atraco, que es una cosa bastante peculiar porque además, si no recuerdo mal, era una de las primeras veces, no la primera, que se contaba una historia de atracadores y de gángsters en el cine desde el punto de vista de ellos, de estos trabajadores del crimen, y por eso te identificas, como decías tú, que no suene la alarma y que no les pillen. Pero bueno, ya hablaremos de la película después de verla y creo que es mejor. Muy bien. Eduardo Torres Dulce, también te da... Buenas noches. Buenas noches. ¿También te da envidia una primera visión de La jungla de asfalto? Sí, a mí apuntarme al club de los envidiosos, de los Sí, que vayan a disfrutar me hubiera gustado a mí. esta magnífica película. Hay una cosa que dice, y tiene mucha razón Juan Tebas, de la vida cotidiana de los gángsters, que se ganan el sueldo y con el sudor de sus pistolas se ganan el pan de cada día, ¿no? Esa visión tan cotidiana del otro lado, ¿qué te parece a ti? Pues me parece que tiene aspectos maravillosos que están en la novela ya de Barnett, pero muchísimos en el guión y sobre todo en la puesta en escena de Huston, de la que hablaremos más adelante. A mí lo que me llama más la atención de la película es que, siendo una película muy Metro-Goldwyn-Mayer, como ha dicho Juan Miguel, está en una película profundamente neorrealista en la forma de presentar y de iluminar incluso Rawson, las diversas secuencias, ¿no? Y me gusta muchísimo la presencia en una ciudad que muchas veces está casi desierta, parece casi habitada exclusivamente por los gángsters, de una serie de personajes casi todos a la deriva. Casi ninguno de ellos tiene una casa propia, viven en habitaciones. Es de alguna manera, quizás no tan estilizadamente, porque está presente mucho el aspecto, digamos, un poco neorrealista de la cuestión, los cuadros de Edward Hopper, esos habitantes de la noche que viven en bares, que viven en tugurios, en garitos, en habitaciones perdidas del hotel, todo ese aspecto de la película, que es un poco ese romanticismo fatalista, por copiar a Juan Miguel Laumet, muy presente en la obra de Huston, lo que más me interesa cuando veo la película, lo que quizás me atrevo a recomendar a nuestros espectadores. Muy bien, bueno, pues vamos con La jungla de asfalto. No olviden el reparto es extraordinario. Verán ustedes cómo está Luis Carlin, cómo está Marilyn Monroe, que hace prácticamente su debut serio, persiguió mucho este papel y al final se lo dio John Huston. Está asombrosa. Y quizá también decirles a ustedes que está una de las líneas de diálogo que han sido favoritas y que me han acompañado durante toda mi vida, cuando dice: lo malo de la policía es que al final siempre se ponen de parte de la ley. Nada más, les dejamos con la música de Miklos Rozsa, con una tensión impresionante que están en los primeros planos de la película, en ese amanecer de esa ciudad, como decía Eduardo, casi de Hooper. Y bueno, creo que es una noche especial porque La jungla de asfalto es una maravilla.